Hermanos, muy buenas tardes. Hoy es septiembre 20 del 2021. Y bueno, hoy día vamos a entonces a continuar con nuestro estudio acerca de la reforma en Ginebra. El tema es el arte de la predicación, como lo entendió Calvino. Estamos hablando de la primera generación de reformados en Ginebra, 1536. Eso es la fecha cuando la reforma realmente se expande, entra y se expande. Bueno, ya había entrado antes, pero con Calvino se expande, se desarrolla de 1536 a, 1500 a 1609. Habíamos empezado ya anteriormente. Ahora vamos a continuar con lo que tiene que ver con el arte de predicar desde el punto de vista reformado, centrándose en lo que Calvino, como lo que él entendía en cuanto a la predicación, como un predicador, pastor reformado debe predicar o tener en cuenta. Esto es muy importante hoy en día, 2021, donde hay, especialmente en Latinoamérica, donde hay muchos grupos que se llaman reformados presbiterianos, pero que realmente están fuera de la línea de ser reformados y presbiterianos. Eso es la verdad. Eso es la verdad. No basta con decir, bueno, yo creo en las cinco solas o, o lo que dice Calvino, pero lamentablemente es ni una ni otra. Lo que tiene que ver con la reforma involucra la liturgia, número uno, ¿no? La forma como adoramos a Dios en el servicio público el primer día de la semana, ¿no? ¿Qué es lo que se canta? Eso es fundamental, ¿no? Calvino creían en la sola salmodia o salmodia exclusiva y una liturgia simple pero profunda en los sacramentos, en el bautismo pactual de infantes de padres creyentes, igual que Lutero. Todo eso constituye la reforma. Pero ¿cómo predicar? ¿Cómo enseñar a la nueva generación de reformados en Europa? Era nueva la reforma, no, no tenía todos los años y siglos de antigüedad como la Iglesia Católica Romana, no. Los predicadores reformados no eran muchos, pero tenían celo de predicar. Bueno, aquí vamos a ver entonces lo que Calvino enseñaba. Otra vez seguimos el libro del gran historiador Scott Manetz, La Compañía de Pastores eh, de Calvino. Muy buen libro, extraordinario, nos habla mucha historia. Y dice así, basado en la doctrina de la Escritura, Calvino y sus colegas reformados extrajeron un número de conclusiones que tuvieron un significado muy importante en cómo entender la naturaleza de la predicación y los métodos específicos que los predicadores deberían de adoptar en sus sermones. Uno, Calvino creyó que el mensaje divino de la Escritura era una verdad sin límite de tiempo y muy relevante en toda su dimensión para los hombres y mujeres de su congregación. Por esta razón, era crítico importante que los fieles sean permitidos escuchar la palabra de Dios y aprender de su enseñanza. Esto no era solamente justificado o justificaba las traducciones vernaculares o en los idiomas de del pueblo, de las escrituras, pero también agregaba urgencia para recobrar y usar el lenguaje bíblico que viene a ser hebreo y griego en el estudio de las escrituras. Número dos, la manera primaria por la cual los cristianos escuchan la palabra de Dios o a Dios hablando es a través del ministerio de la predicación de la iglesia. Calvino insistía repetidamente que la predicación vernacular era vital, ¿no?, para la salud espiritual del pueblo de Dios. La predicación, junto con la propia administración de los sacramentos, era distinguido, era una marca distinguida de la verdadera iglesia cristiana. Tercero,
La autoridad de los predicadores es siempre derivativa. Él es como un ambasador o un heraldo, quien es responsable de transmitir las enseñanzas de la persona que tiene autoridad sobre él. En los sermones, por lo tanto, el predicador debe no inventar absolutamente nada, pero fielmente explicar el mensaje de salvación anunciado por los autores bíblicos a través de la inspiración del Espíritu Santo. Cuando los ministros hacen esto, es como si Dios mismo estuviera hablando a la congregación. Calvino notó cuando un hombre se sube al púlpito, es como que él puede ser visto desde lejos para que él sea preeminente. Él dice, no, claro que no. Es para que Dios pueda hablar a nosotros a través de la boca del predicador. Interesante. Y él lo hace así para nosotros, un favor de presentarse a sí mismo aquí como un hombre mortal que es el mensajero de Dios. Cuarto, Calvino, Beza, con Z, gran reformador, y los ministros de Ginebra insistieron que la proclamación de la palabra de Dios sea poderosa, en realidad que cambie la vida de la persona, de los oyentes, y que el Espíritu de Dios usado en la vida de los electos sea un mensaje y sea la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, quien inspiró a los autores bíblicos, continúa usando la lectura y la proclamación de las Escrituras para iluminar los corazones y la mente de la audiencia, de tal manera para impartir el conocimiento de la vida del Evangelio de Cristo Jesús a su pueblo. La palabra de Dios, dice Calvino, no, no va a aceptar, no va a encontrar aceptación en los corazones de los hombres antes que sea sellado por el testimonio interno del Espíritu Santo. Para Calvino, la palabra y el Espíritu son inseparables. Finalmente, como consecuencia de todo eso, Calvino creía que la palabra de Dios debe de resaltar y debe estar en el centro de la vida de la iglesia y servir como foco y unción en la vocación del ministro. En un pasaje memorable de su obra de los institutos, Calvino dijo lo siguiente. Él dice así, aquí pues está el poder soberano con el que los pastores de la iglesia, por cualquier nombre que se les llame, deben ser dotados. Es decir, que puedan atreverse a hacer todas las cosas con valentía a través de la palabra de Dios. Ellos pueden obligar a todo poder, gloria, sabiduría y exaltación de este mundo a ceder y obedecer a su majestad. Apoyado con este poder, ellos pueden mandar a todos, desde lo más alto hasta el último. Pueden edificar la casa de Cristo y derribar la casa de Satanás. Pueden alimentar a las ovejas y ahuyentar a los lobos rapaces. Pueden instruir, exhortar a los que pueden enseñar. Puede acusar, pueden reprender y someter a los rebeldes y a los tercos. Pueden atar y desatar. Finalmente, si es necesario, lanzar rayos relámpagos, pero adorar, excepto el adorar todas las cosas y que tiene que ser centrado en la palabra de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí Calvino, que la labor del ministro es una labor importantísima. O sea, en otras palabras, para sintetizar, el pastor reformado no puede hablar algo que esté fuera de la misma palabra de Dios. Las escrituras, según Calvino, tienen que estar en el centro de la predicación del mensaje de la iglesia. O sea, el ministro tiene que predicar la palabra fielmente, no desviarse, no añadir algo de su mente, no quitar lo que está aquí. Y al mismo tiempo, aunque predique en el idioma vernacular,
tiene que siempre tener en cuenta que la Biblia fue escrito en el hebreo y en el griego, algunas partes en arameo, y que teniendo en cuenta y respetando la naturaleza, ¿no?, de los idiomas originales, debe de usar la misma palabra para edificar, que el Espíritu Santo, juntamente con la palabra, hacen la obra de cambiar la mente, el corazón de los cristianos del pueblo de Dios. Y que al mismo tiempo, como dice en su instituto, ¿no?, ellos tienen el poder soberano que viene de Dios, no por de ellos mismos, sino de Dios mismo, porque están dotados por el Espíritu Santo. Ellos tienen con ese poder atreverse a hacer cosas con valentía por la palabra de Dios, por la autoridad de la palabra de Dios, lo que quiere decir Calvino. Ellos dicen que pueden obligar todo poder, gloria, sabiduría, exaltación mundana a ceder y someterse, obedecer a la majestad de Dios. Apoyado con este poder del Espíritu Santo, dice que el ministro, el pastor, el predicador, ellos pueden mandar a todos los de poderes desde lo más alto al último para que edifiquen de esta manera la casa de Cristo, o sea, la congregación, la iglesia del Señor. Y al mismo tiempo al hacer eso, también derribar el dominio de Satanás, ¿no? Ellos pueden alimentar a las ovejas, pero al mismo tiempo ahuyentar a los lobos. Pueden instruir y exhortar a los que pueden enseñar. Pueden acusar, reprender y someter a los rebeldes y a los tercos. Pueden atar y desatar, finalmente, si es necesario, lanzar rayos y relámpagos de forma, diríamos, simbólica. Y al mismo tiempo adorar todas las cosas que están de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, solamente Dios se le adora. Ahora, es interesante porque lo que hemos leído es uno de los pocos fragmentos o partes de toda su obra de Calvino que nos presenta de una forma muy dinámica y poderosa la labor del pastor, del predicador. Recuerde lo que él decía, ¿no?, que es necesario que el ministro sea preparado. Y era necesario porque en ese tiempo del siglo XVI habían pocos predicadores, aunque no eran pocos en número, pero en relación al catolicismo romano, que tenía cantidad de sacerdotes, eran pocos. Pero esos pocos a veces no tenían la preparación teológica, como Calvino, como Beza, ¿no?, y otros más, para dar un sermón académico, pero al mismo tiempo poderoso. Entonces, por eso que ellos crean la Academia Ginebrina, de donde estaba también eh, el escocés John Knox, que cuando llega a Escocia, entonces él levanta la iglesia presbiteriana. 1576 todavía no habían presbiterianos, iglesias presbiterianas, eso empieza con Knox cuando va a Escocia, unos 20 años después. Pero ya está la semilla ahí, porque John Knox toma de Calvino mucho en cuanto a los sacramentos de la iglesia, en cuanto a la liturgia, en cuanto a lo que es la iglesia, la eclesiología, su naturaleza, la predicación, los sacramentos, etcétera, la adoración. Muy importante todo eso. O sea, damos una continuación en cuanto al trabajo de Calvino y también como base de lo que hizo John Knox en Escocia. Así que con esto entonces ya sabemos lo que Calvino pensaba en cuanto a cómo tener en cuenta para predicar el Evangelio desde el punto de vista reformado original. Original. Bueno, entonces aquí quedamos entonces. Espero que haya sido de mucha ayuda. Pueden ver el video otra vez. Cualquier pregunta, comentario, adelante. Soli Deo Gloria.